Buenas tardes a todos. Muchas gracias también a todo el equipo por la invitación una vez más a este seminario, que se ha vuelto ya un imprescindible. En mi caso, como nota aclarativa, que los compañeros ya lo saben, bueno, he tenido un pequeño altercado con la presentación y he perdido buena parte del PowerPoint. He conseguido rescatar un par de diapositivas que creo que son fundamentales y que me van a ayudar un poco a apoyar esta pequeña presentación y que espero que sea de utilidad, y si tenemos ocasión de compartir la presentación completa más adelante, pues estupendo. Bueno, hace falta a veces volver a recordar, cogiendo el testigo de la compañera profesora Fernández Cobo, que la enseñanza literaria en España se ha sostenido durante mucho tiempo sobre un canon fundamentalmente nacional y patrimonial, donde la literatura hispanoamericana, y esto lo sabemos todos, si no este seminario pues no tendría lugar, ha tenido un espacio secundario y apenas muchas veces testimonial. Se ha reducido, como sabemos, a unas pocas figuras indiscutibles, integradas en manuales y programas escolares que apenas ofrecían la posibilidad de comprender la amplitud y sobre todo la diversidad y la vitalidad de esta tradición. Hoy, sin embargo, nos encontramos ante una doble urgencia. Por un lado, la de revisitar el canon escolar para dar cabida a la pluralidad de voces que conforman la literatura hispanoamericana contemporánea, y por otro, la de repensar la educación literaria para responder a los desafíos de la sociedad actual. Y es aquí, como decía, donde recojo particularmente el testigo de la profesora Fernández Cobo. No basta ya con transmitir una herencia cultural, sino que necesitamos generar experiencias de lectura que formen ciudadanos críticos, sensibles y capaces de interpretar los múltiples lenguajes que atraviesan nuestro presente. En este contexto, quiero sumarme a la idea de que la literatura hispanoamericana es un recurso privilegiado para impulsar lo que hemos llamado educación literaria expandida. Primero, porque en su propia constitución histórica se caracteriza por la mezcla, la heterogeneidad y la apertura. Es un campo donde dialogan lenguas, culturas y tradiciones diversas. Y segundo, también porque sus obras, especialmente las más contemporáneas, exploran formas narrativas que trascienden lo puramente verbal para dialogar con lo visual, lo sonoro y lo digital, es decir, con lo multimodal. Mi propósito en esta breve ponencia será, por tanto, triple: ofrecer una pequeña aproximación al concepto de educación literaria expandida y a su conexión con la multimodalidad, argumentar por qué la literatura hispanoamericana constituye un terreno idóneo para desplegar este enfoque y, por último, y no por ello menos importante, mostrar cómo, a través de un ejemplo concreto, como es el caso de Migrar, de los autores mexicanos José Manuel Mateo y Javier Martínez Pedro, un corpus concreto puede articularse de manera transversal en distintos niveles educativos, desde la educación primaria hasta la universidad e incluso la secundaria, poniendo en práctica este modelo expandido. Cuando hablamos de educación literaria expandida, no nos referimos simplemente a incorporar más autores o más lecturas al currículo. Lo que está en juego es un cambio de paradigma en la forma de entender la enseñanza de la literatura. Tradicionalmente, el modelo escolar dominante ha sido el patrimonialista, la literatura como herencia cultural que debe ser transmitida en forma de lista de libros y obras ordenadas casi siempre cronológicamente. Este enfoque, aunque ha tenido un valor innegable como construcción de referentes culturales compartidos, presenta limitaciones claras, tiende a excluir la diversidad, se centra en la acumulación de contenidos y deja poco espacio para que los lectores en formación experimenten la literatura como práctica viva y personal, como se decía hace unos minutos, como práctica situada. La propuesta de una educación literaria expandida parte de la necesidad de superar estas limitaciones. Aquí la literatura se concibe no tanto como un repertorio cerrado, sino como un espacio de experiencias, de creación de sentido y de diálogo intercultural. Lo fundamental, por tanto, no es ya tanto el texto como producción en sí, sino como encuentro o como el encuentro que se produce entre el texto, el lector y su contexto. Ahora bien, ¿qué significa expandida? En primer lugar, expandida en el plano del canon escolar particularmente, pues se trata de abrir las aulas a voces, géneros y tradiciones que han quedado en los márgenes, incorporando autoras, literaturas indígenas, textos híbridos o contemporáneos que dialogan con otras artes. En segundo lugar, expandida en el plano de los lenguajes, pues la literatura ya no circula únicamente en libros impresos, sino también en soportes digitales, audiovisuales, etcétera. Aquí radica la conexión con lo que llamamos multimodalidad. Y en tercer lugar, expandida en el plano de la experiencia lectora. Frente a la idea de la lectura como decodificación o acumulación de saberes, aquí se pone en el centro la dimensión estética, crítica y ética de la lectura. Leer es una forma, por tanto, de habitar el mundo, de construir identidad y de comprender al otro. Este enfoque dialoga con varios marcos teóricos
sobre los que no me detendré mucho, como pueden ser la estética de la recepción, el concepto de intertexto-lector, desarrollado por Mendoza Fillola y otros, o las propuestas sobre las multiliteracies del New London Group. En definitiva, una educación literaria expandida no busca únicamente que los estudiantes sepan quién fue Darío o qué significa el realismo mágico, sino que sean capaces de enfrentarse a un poema, a una novela fragmentaria, a un álbum ilustrado o a un podcast narrativo y extraer de ellos una experiencia significativa, estética y crítica. Decíamos antes que la educación literaria expandida implica ampliar el canon, multiplicar los lenguajes y entender la lectura como experiencia crítica y ética. Pues bien, la literatura hispanoamericana constituye un terreno privilegiado para ello, porque en su propia configuración histórica y estética ha encarnado siempre esa condición de apertura y de hibridez. La literatura hispanoamericana no se define por una única forma de habla, ni por un territorio homogéneo, ni siquiera por un corpus particularmente estable. Es una tradición en movimiento, atravesada por múltiples tensiones. Algunas de ellas son estas tres: entre oralidad y escritura, desde los cantares indígenas hasta las narrativas contemporáneas que ponen el foco en la oralidad del discurso, tensión entre culturas, la colonialidad, las resistencias indígenas, las expresiones afrodescendientes o la modernidad urbana, y tensión entre territorios. Obras que se escriben desde el exilio, desde la frontera o desde comunidades migrantes, cuestionando la idea de literatura nacional. Esto significa que al trabajar en el aula no solo se amplía el repertorio de autores, sino que se ofrece al alumnado una experiencia de lectura plural e intercultural, muy cercana a la propia realidad globalizada en la que viven. Además, la literatura hispanoamericana se ha caracterizado por un espíritu de ruptura e innovación formal que conecta de lleno con la noción de lectura expandida. Ejemplos varios los encontramos en las vanguardias de principios del siglo XX, en el boom y en el post-boom, donde se introducen estructuras fragmentarias, narraciones poliédricas y juegos con la temporalidad, y en las obras de autores y autoras actuales, algunas tan reconocidas como Samantha Schweblin, Valeria Luiselli o Mónica Ojeda, que dialogan abiertamente con lo transmedia, dialogando con lo tecnológico, incorporando imágenes o construyendo estructuras propias de lo audiovisual. Es decir, mucho antes incluso de hablar de multimodalidad en didáctica, la literatura hispanoamericana ya estaba ensayando formas expandidas de narrar y de leer. El tercer rasgo decisivo es la temática. La literatura hispanoamericana ha problematizado cuestiones sociales de enorme actualidad: la colonización y sus huellas, la violencia política, la pobreza estructural, la migración, la vida en la frontera, la memoria y la identidad. Trabajar estos textos en el aula es abrir un espacio de reflexión ética donde los estudiantes pueden confrontar realidades que interpelan directamente al presente. ¿Qué significa habitar un territorio atravesado por la desigualdad? ¿Qué implica vivir en condiciones de desarraigo o desplazamiento? ¿Cómo se representa literariamente la experiencia de los márgenes? Esto conecta de lleno con el tercer eje de la educación literaria expandida, la lectura como formación ética y ciudadana, no solo como ejercicio estético. Recordemos una vez más, la lectura como práctica situada. Para ilustrar cómo puede articularse una educación literaria expandida a través de la literatura hispanoamericana, quiero detenerme en una obra concreta, Migrar, publicada en 2011, con texto de José Manuel Mateo e ilustraciones de Javier Martínez Pedro, ambos de origen mexicano. A primera vista, Migrar se presenta como un libro muy singular, no tiene páginas que pasamos de una en una, sino que se despliega en un acordeón continuo, evocando la estética de los códices prehispánicos. El relato textual, escrito en primera persona por un niño que narra la salida, o narrado, mejor dicho, en primera persona, por un niño que cuenta la salida de su familia de un pueblo mexicano hacia Estados Unidos, se superpone con una gran ilustración en papel amate, realizada a mano con iconografía tradicional. El formato en acordeón que adopta Migrar no es un simple recurso estético, sino un gesto cultural de enorme densidad simbólica. Nos remite directamente a los códices prehispánicos mesoamericanos, elaborados sobre papel de amate o piel de venado y concebidos como narraciones continuas en las que el texto y la imagen formaban una unidad inseparable. Al recuperar esa materialidad y esa lógica de lectura, Migrar sitúa la experiencia contemporánea de la migración en diálogo con la tradición ancestral y convierte el libro en un objeto de memoria y resistencia. De este modo, la obra no solo cuenta una historia actual, sino que reactiva una forma originaria de representar el mundo, recordándonos que existen múltiples genealogías de la textualidad y de la lectura. Este formato ya nos sitúa en el terreno de la literatura expandida, tanto en lo material como en lo semiótico, por el cruce de lenguajes, como, por supuesto, también en lo temático. No en vano,
No es un libro que se agote en la infancia, aunque esté publicado como literatura infantil y juvenil. En España particularmente lo ha editado el sello Calandraca, sino que es un texto que interpela también a jóvenes adultos y que en consecuencia resulta especialmente adecuado como corpus transversal, válido para primaria, secundaria y la formación universitaria del profesorado. En la escuela primaria, Migrar puede trabajarse como una puerta de entrada a la lectura multimodal, donde el alumnado descubra que un libro puede ser al mismo tiempo texto, imagen y objeto, que la literatura se lee tanto con los ojos como con la imaginación. Para ello se propone una secuencia didáctica muy sencilla, transversal y aplicable a distintos niveles. En primer lugar, tendríamos una fase de prelectura, donde se explora el formato acordeón y, en este caso, el arte del papel a mate. Después se lleva a cabo una lectura compartida, que consiste en la lectura en voz alta del texto, acompañada del análisis colectivo de las imágenes, apoyándonos, en este caso, en las metodologías o en los principios del círculo dialógico. Después daríamos paso a una fase de expansión multimodal, donde se crearía un acordeón colectivo en papel continuo, en el que los estudiantes narran una historia de viaje, real o imaginada, combinando escritura e ilustración. Y finalmente se abre una fase de reflexión ética en forma de diálogo sobre qué significa migrar, qué emociones están presentes, cómo cambia la vida de un niño al tener que dejar su hogar, etc. De este modo, la obra no solo se trabaja como texto literario, sino como experiencia estética y social, haciendo de la lectura una experiencia particularmente significativa. Migrar, como decíamos, se podría aplicar también a nivel de la educación secundaria. En ese caso, la secuencia didáctica sufriría una transformación mínima en la fase de lectura compartida, donde nos abriríamos a una comparación intertextual. Podríamos elaborar un contraste con noticias periodísticas, testimonios reales de migrantes o fragmentos de obras contemporáneas accesibles para ciertos niveles de la etapa secundaria, como pueden ser Los niños perdidos, de la también mexicana Valeria Luiselli. En el grado de educación primaria, ya en el nivel universitario, Migrar puede funcionar como caso de estudio para futuros docentes. Aquí el interés no está solo en leer la obra, sino en analizar sus potencialidades didácticas. Se hace, por tanto, en la fase 1 un análisis material y semiótico para comprender el libro como ejemplo de literatura expandida, analizando la interacción entre texto, imagen y formato. La fase de lectura compartida se convierte en una metarreflexión lectora, donde se discute cómo este tipo de corpus contribuye a la formación de un lector crítico y multimodal, de acuerdo con las competencias específicas correspondientes que recoge el currículo español. Mario, perdona que te interrumpa, te quedan 3 minutos más o menos, 3-4 minutos. Terminamos Gracias. en tiempo. Gracias, Marisol. En tercer lugar, decía, abriríamos una fase de diseño didáctico, donde los futuros maestros pueden diseñar una secuencia de actividades para primaria o secundaria, según el caso, reflexionando sobre cómo adaptar el texto a distintos niveles. Y, por último, en un ejercicio de comparación intertextual, se pondría en diálogo el libro Migrar con otro libro de la también mexicana Valeria Mata, titulado Todo lo que se mueve, que también aborda el desplazamiento humano desde un ensayo visual expandido, para discutir cómo un mismo tema puede articularse en distintos registros y para distintos públicos. De este modo, la universidad se convierte en el lugar donde los futuros docentes aprenden a leer críticamente la literatura expandida y a transformarla en propuesta pedagógica. Para terminar, quiero cerrar esta intervención retomando el hilo conductor que nos ha acompañado y centrando la atención en cómo el paralelismo metodológico, en este caso con una misma secuencia didáctica, nos demuestra que la educación literaria expandida no depende de la edad ni del nivel, sino de la manera en que se conciben los textos y se diseñan las actividades. En este sentido, la literatura hispanoamericana se demuestra como un terreno privilegiado para desplegar este enfoque, porque en su propia constitución histórica y estética se caracteriza por la hibridez, la experimentación y la vocación intercultural. Finalmente, hemos querido mostrar de manera muy sucinta cómo una obra concreta, como Migrar, de José Manuel Mateo y Javier Martínez Pedro, encarna de manera paradigmática estos principios, siendo un texto expandido en lo material, en lo semiótico y en lo temático, que interpela tanto a la infancia como a los adultos y que puede trabajarse, como hemos visto, de manera coherente en distintos niveles. De hecho, en Migrar se hace visible el potencial metodológico de este enfoque, un mismo esquema de trabajo, prelectura, lectura compartida, expansión multimodal y reflexión que puede aplicarse en todos los niveles, variando, por supuesto, los objetivos y la profundidad.
En suma, lo que está en juego aquí no es únicamente ampliar el canon escolar, ni siquiera introducir la literatura hispanoamericana como un apéndice en los programas de estudio, sino repensar la educación literaria con todo lo que ello implica: apertura, multimodalidad, diálogo intercultural y experiencia estética. Porque leer no es solo acumular conocimientos, es, como diría Martha Nussbaum, ensanchar la imaginación moral. Y para ensanchar esa imaginación necesitamos textos que nos lleven más allá de lo conocido, que nos obliguen a mirar el mundo con otros ojos. La literatura hispanoamericana, con su pluralidad de voces y su potencia estética, puede ser ese lugar de apertura, ya que expandir la educación literaria es, en última instancia, expandir nuestra capacidad de comprender al otro, de imaginar futuros compartidos y, en el mejor de los casos, de habitar juntos un mundo más justo. Muchas gracias.